Entre 5 y un 10% de mujeres en edades reproductivas padecen el síndrome de ovarios poliquísticos en nuestro país. Esto según cifras de especialistas, médicos especialistas que estudian esta enfermedad. Pero ¿conoce usted qué causa el síndrome de ovarios poliquísticos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Y qué complicaciones puede tener además de la relación que tiene con otras enfermedades? Todo esto lo vamos a estar respondiendo en tan solo minutos acá en Soluciones. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral soluciones ovarios, numeral soluciones ovarios. Así que acompañen todas sus preguntas, sus comentarios y sus sugerencias a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram recuerden que somos @. Síndrome de ovarios poliquísticos, el tema que vamos a estar tratando el día de hoy acá en Soluciones para ello. Hemos invitado a la doctora Michelina Renzulli, endocrinólogo, para que nos acompañe durante todo el programa para conversar justamente sobre este tema. Doctora, yo quisiera iniciar esta conversación justamente, bueno, dándole las gracias por haber aceptado nuestra invitación el día de hoy y preguntándole qué son o qué es el síndrome de ovarios poliquísticos. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Buenos días. El síndrome de ovario poliquístico, o como se llamaba antes, síndrome de Stein-Leventhal, es una alteración de tipo endocrina donde se ven trastornos en la secreción de las hormonas femeninas, sobre todo en las mujeres de edad productiva. Como bien lo dijiste tú anteriormente, del 5 al 10% de estas mujeres padecen de esta enfermedad. El origen de esta enfermedad no se conoce todavía, más sin embargo se dice que es una enfermedad de tipo genética, pues, porque realmente hay muchas causas que lo pueden producir, pero el origen real de la enfermedad es desconocida totalmente actualmente. Son generalmente pacientes que acuden al médico Okay. por trastornos de tipo menstruales. Pacientes que empiezan a tener alteraciones en la menstruación, bien sea que empiezan a haber poca menstruación, que eso se llama oligomenorrea, Ajá. o dejan de ver menstruación por 2 o 3 meses, eso se llama amenorrea, hasta llegar a la amenorrea total, o sea, a la desaparición de la menstruación, y eso cae después con el tiempo en infertilidad, que es la causa más frecuente por la cual también las mujeres acuden al ginecólogo. Que no tiene que ver con la menopausia y la cercanía de la edad en la que pues inicia ese periodo de No, menopausia. porque estamos hablando, como te dije anteriormente, de mujeres en edad reproductiva, o sea, la mujer en edad reproductiva, ¿Entre qué edades exactamente? desde el momento en que la mujer entra en la menarquia, que es la aparición de la Exacto. primera menstruación, hasta que cae en la menopausia, que generalmente la edad es entre los 40, 45, máximo 50 años. Pues todo depende también de la edad en que la mujer apareció, en la que la mujer tuvo su menarquia, le apareció la primera menstruación. Porque claro, se ha descubierto también que las niñas que tienen menarquia precoz a los 8 años y le empieza a aparecer el vello púbico, el vello axilar y todas estas cosas, son muy propensas a producir síndrome de ovario poliquístico, justamente porque ellas empiezan ya desde temprana edad a presentar estos trastornos menstruales y estas fases de amenorrea prolongada que muchas veces tardan hasta 2 años para poderse regularizar. ¿Puede ser hereditario Sí. el ovario poliquístico? Sí, es hereditario porque como te decía antes, Claro. Tiene una carga generalmente genética. hay historia en la familia de mamá, tías, abuelas que venían sufriendo, sobre todo de trastornos menstruales, porque el diagnóstico como tal de síndrome de ovario poliquístico, si no vas a un ginecólogo o no vas a un endocrino, un especialista, pues nadie lo hace. Entonces quedamos en los problemas de tipo menstruales, pues. ¿Es el problema de tipo menstrual el primer síntoma que pues llama la atención de esa mujer en edad reproductiva y que corre al ginecólogo y resulta que tiene ovarios poliquísticos? ¿Cuál es ese otro, digamos, síntoma visible Bueno, que deba llamar la atención en la mujer? claro, fíjate qué pasa, sí es el primer síntoma,
Pero digamos que también en la actualidad muchos médicos agudizan un poquito el diagnóstico, sobre todo en las mujeres que empiezan a presentar aumento de peso, obesidad, sobre todo cuando la obesidad es a nivel de la cintura, es a nivel central. Son pacientes que empiezan a subir de peso, no logran volver a su peso, aún haciendo dietas, aún haciendo ejercicio, porque son pacientes que incluso dentro del árbol genealógico de la familia también tienen antecedentes de diabetes. La diabetes es una enfermedad que, al igual que el síndrome de ovario poliquístico, se trata pero no desaparece, no se cura. El síndrome de ovario poliquístico no se cura. El médico lo que trata es de llevar adelante específicamente, según los síntomas del paciente, los tratamientos y mejorar la vida de esta paciente, que generalmente, como te decía, con la obesidad empieza a presentar problemas de aumento de colesterol, problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares, y todo esto conllevado al hecho que se pueden agregar también otros trastornos de tipo hormonales, como son la caída del cabello, que es la alopecia, y ahí hay que descartar que no haya un hipotiroidismo, o los problemas de la hipersecreción androgénica, o sea, de la testosterona, por lo tanto producen acné, hirsutismo, que esto también le crea un gran problema de tipo también psicológico y emocional. Entonces hay que manejar un poquito la paciente desde todo punto de vista para que muchas veces no caigan en depresión. Justamente a eso iba a referirme, al tema emocional, cómo afecta, cómo se ve la mujer afectada emocionalmente tras tener el síndrome de ovario poliquístico. Bueno, fíjate, en general se sabe que cuando las pacientes empiezan a no presentar sus menstruaciones normales en edad fértil, estamos hablando que puede ser a los 20, 25, 30 años, cuando una mujer trata de hacer su familia, de tener hijos, de casarse, todas estas cuestiones, el hecho de no tener sus menstruaciones normales, automáticamente eso conlleva a la idea de la infertilidad, de no poder tener hijos. El hecho de no poder fecundar, no poder tener hijos, te crea un hándicap y eso te produce problemas hormonales. Ya de por sí, incluso hasta, tú sabes, problemas de pareja, porque cuando tu pareja ve que lo intentas durante 1 año, 2 años y no quedas embarazada y quieres un hijo, pues esas parejas empiezan a tener problemas y se empiezan a romper. Ahora bien, siempre la paciente con ovario poliquístico termina en infertilidad o sí puede quedar embarazada padeciendo este síndrome. Depende. Depende primero del momento en que se agarre la paciente, depende de las patologías de base que tenga y depende de cómo responda la paciente a los tratamientos. Como te estaba diciendo anteriormente, si son pacientes que debido a su problema de diabetes, obesidad o resistencia a la insulina, han caído en este problema de síndrome ovario poliquístico, y tú lo primero que haces, por supuesto, es ponerle una buena dieta, hacerle bajar de peso y ponerle su tratamiento con metformina, que es en ese caso, muchísimas pacientes, pues solamente el bajar de peso, pues ya estos ovarios se resuelven y la paciente tiende a quedar embarazada, ¿ok? Lo mismo sucede, y que me ha sucedido muchas veces en las pacientes que vienen a la consulta y tienen muchos síntomas, como te dije, de hipotiroidismo, se le cae el cabello, aumentan de peso. Pueden ir a su consulta por hipotiroidismo o diabetes a lo mejor sin saber o desconociendo que tienen síndrome de ovario poliquístico. Sí, ¿Guarda relación una enfermedad o estas enfermedades por directamente supuesto, con los ovarios por poliquísticos? supuesto, porque como te estaba diciendo, el hecho de que una paciente diabética tenga la insulina alta produce síndrome ovario poliquístico. El hecho de que una paciente tenga hipotiroidismo, él tiene unos niveles de TSH alta y la TSH también produce síndrome ovario poliquístico. Por una cuestión de que hormonalmente nosotros tenemos una regulación de feedback entre la producción de las hormonas, las prehormonas que producimos en la hipófisis, que son las que van directamente a producir la liberación de hormonas tiroideas, de hormonas suprarrenales, de hormonas en los ovarios. Aparte que debemos saber que las mujeres no solo producimos estrógeno y progesterona,
producimos una pequeña cantidad también de andrógenos, o sea, de hormona masculina, que en el caso de estas pacientes con síndrome ovario poliquístico, por supuesto, en algunos casos, lo que produce el síndrome ovario poliquístico es que producen más hormonas masculinas de lo que deberían y esto produce la aparición de estos quistes en los ovarios y por lo tanto las alteraciones de las menstruaciones. ¿Cómo se diagnostica, doctora? O se puede, a lo mejor no aparecen señales y puede haber un diagnóstico tardío. ¿Cuáles serían las consecuencias de un diagnóstico tardío? Y si se hace un diagnóstico a tiempo, pues ¿cómo puede tratarse esta enfermedad? Bueno, fíjate, lo importante es hacer una buena anamnesis cuando llega la paciente, o sea, ¿Qué es? una buena historia clínica. Hay Ok. que hablar mucho con la paciente, ver los antecedentes familiares, lo que tú decías, las enfermedades genéticas hereditarias, y por supuesto, como estábamos hablando antes, lo primero que ves es que te llega una paciente con obesidad, aumentada de peso. Lo otro que ves es que la paciente viene muchas veces, generalmente a mí me las refieren los ginecólogos, ¿no? Claro, Generalmente, o los dermatólogos, por problemas de acné, de acné. sobre todo de acné, no de hirsutismo, pero sí de acné, ¿ok? Y son pacientes que, bueno, que tú ves que vienen con esa historia de que han tenido trastornos menstruales desde la infancia, o sea, periodos de amenorrea, que después han ido a un ginecólogo, le han mandado anticonceptivos, se le han regularizado, pero entonces pues vuelven a caer en problemas de amenorrea o problemas de tener menstruaciones que cada vez son más cortas y esto no son ciclos menstruales normales, porque debemos saber que los ciclos menstruales normales no deben ser más cortos de 21 días ni más largos de Ni más 30 largos de días, 30 ¿ok? días. Y lo otro es también que te dicen que le ha cambiado la menstruación. O sea, son menstruaciones muy abundantes, tienen hipermenorrea y los ciclos se acortan. Entonces, ya por ahí tú vas más o menos haciendo un Un diagnóstico diagnóstico. diferencial. Vamos a la pausa, pero en la próxima parte vamos a seguir hablando sobre las formas de diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Estamos utilizando el día de hoy la etiqueta numeral soluciones ovarios, numeral soluciones ovarios. Acompañen sus mensajes, sus preguntas que vamos a estar leyendo a lo largo del programa con esta etiqueta. A la pausa, ya volvemos. El síndrome del ovario poliquístico se diagnostica en mujeres de 20 o 30 años de edad y en niñas adolescentes. Los síntomas a menudo empiezan. Las alteraciones más comunes en mujeres con el síndrome del ovario poliquístico son 1. Diabetes. 2. Hipertensión arterial. 3. Colesterol alto. 4. Aumento de peso y obesidad. Continuamos conversando sobre el síndrome de ovarios poliquísticos con la doctora Michelina Renzulli, endocrinólogo. Y justamente estábamos hablando del diagnóstico, doctora. Usted pues nos hablaba al inicio o cerrando el último bloque sobre cuáles son esas primeras señales, pero ¿se puede dar un diagnóstico tardío? O sea, llegan a su consulta, como muy bien nos decía, referidos por ginecólogos, referidos por dermatólogos, sin tener sospecha esa paciente que puede tener el síndrome de ovario poliquístico, o ya hay una sospecha justamente porque está directamente relacionado con el tema menstrual o con el tema del acné. Sí, ya cuando el ginecólogo o el dermatólogo me envía a la paciente es porque ya estamos sospechando ovario poliquístico. De hecho, muchas veces ya llegan con los exámenes hechos, con un eco pélvico hecho para visualizar justamente los ovarios, para diagnosticar que tenga quistes en estos ovarios. Y bueno, justamente lo mandan al endocrino para poder decidir cuál es el tratamiento más acorde para estas pacientes. Más sin embargo, como estábamos diciendo antes, muchas veces a mí me llegan pacientes que vienen solamente por la simple obesidad, porque tú Por sabes la que eso es un obesidad. tema Por que la en obesidad boga. o que a lo mejor pueden tener algún síntoma de diabetes, por ejemplo,
Y van directamente de con usted. resistencia a la insulina más que diabetes, Ok. que la resistencia a la insulina no es una diabetes, Exacto. pero digamos que es un preámbulo a Es un una futura preámbulo, son diabetes unos si no inicios. se trata a tiempo. Pues son pacientes, como te dije, que generalmente aumentan mucho de peso, no logran bajar de peso, se meten en los gimnasios, se mueren de hambre, y no bajan de peso. O tienen el efecto yo-yo, bajan y sube, y este baja y sube es debido a que tienen una resistencia a la insulina. Entonces, si uno no trata el problema de base, estas pacientes no van a resolver nunca este problema. Y sin embargo, con el tiempo, la resistencia a la insulina puede conllevar a estas pacientes a tener no solo síndrome de ovario poliquístico, sino también una futura diabetes con hipercolesterolemia e hipertensión, como habíamos hablado ¿Entre qué antes. edades es más común la incidencia? Hablábamos de edades reproductivas, pero ¿hay alguna, digamos, una edad específica en la que puedan darse estas señales con más intensidad, por ejemplo? Sí, entre los 20 y los 30 años, que es el 80% de las pacientes que consultan por esta patología. Y generalmente también son pacientes que, como te estaba diciendo antes, no solamente tienen este problema de que no producen estrógenos y progesterona, sino que incluso como producen mucha hormona masculina, pueden presentar otro síntoma que es el engrosamiento y la hiperpigmentación del pliegue del cuello y también axilar, que eso se llama acantosis nigrans, y que eso también te hace pensar en que la paciente tiene una resistencia a la insulina y que tiene un síndrome de ovario poliquístico, conjuntamente con todo lo que habíamos hablado, Claro. con el acné, con el hirsutismo, con los trastornos menstruales, con la infertilidad, porque hoy en día no sabemos por qué cada vez la incidencia de infertilidad en las mujeres es mayor. Y entonces son pacientes jóvenes que justamente consultan sobre todo al ginecólogo, como habíamos dicho Ajá. anteriormente, porque no Corremos pueden primero al quedar ginecólogo. embarazadas. Exacto. Entonces ahí es cuando se empieza a hasta dileguar. En mi caso, cuando vienen sobre todo por obesidad, que es lo que te estoy diciendo, lo primero que uno pregunta realmente son los antecedentes familiares. Si hay pacientes diabéticos, si hay pacientes con hipotiroidismo, que es lo que más manejamos. Y en esa orden de ideas se pregunta también a qué edad se desarrollaron y cómo son las menstruaciones. Entonces ahí es cuando la paciente empieza a decirte, bueno, doctora, nunca he tenido menstruaciones regulares, mis menstruaciones me vienen, no me vienen, a veces paso 3 meses sin ver menstruación, sin haber consultado nunca ni siquiera un ginecólogo, porque a veces puede Claro. suceder, y ahí es cuando uno empieza a mandarle a hacer sus exámenes y empieza a hacer diagnóstico diferencial. Usted ha hecho mucho énfasis en el tema de la obesidad y la relación que tiene con el ovario Es mi poliquístico, especialidad. pero ¿puede una persona, doctora, de bajo peso, delgada, padecer de síndrome de ovario poliquístico? Claro, por supuesto. O sea, no estamos diciendo que todas las gorditas tienen ovario poliquístico. Estamos diciendo que hay una Mayor incidencia más incidencia. elevada, Ok. pero también una mujer delgada puede producir síndrome de ovario poliquístico. Acuérdate que estábamos hablando de los antecedentes genéticos y estamos Exacto. hablando también de que puede ser una paciente que tenga una hiperproducción androgénica, que eso puede ser o por una hiperplasia suprarrenal congénita o porque tenga un tumor productivo de andrógeno o una hiperprolactinemia, que esa es otra patología que puede producir también síndrome ovario poliquístico y no necesariamente tiene que ser obesa. La mayor complicación es la infertilidad. La mayor complicación es la infertilidad. Acuérdate que, como decíamos anteriormente, la infertilidad es el motivo por el cual este rango de pacientes consulta al ginecólogo y de ahí el ginecólogo empieza a manejar el paciente. Lo ideal sería manejar ginecólogo y endocrino Endocrino. conjuntamente para ver de qué manera se puede ayudar a la paciente. Si vemos que de paso tiene un toque emocional o psicológico, entonces también es bueno decantar la paciente en manos de un psicólogo o de un psiquiatra para que tenga la paciente una calidad de vida mejor. Hablábamos de ese 5 o entre 5 o 10% de mujeres en edad reproductiva en Venezuela que padecen de síndrome de ovario poliquístico. Pero ¿cómo está esta cifra en este momento? O sea, trasladándolo a su consulta, por ejemplo, a su experiencia Ha en su aumentado, consultorio. ha aumentado.
Las cifras han aumentado porque sencillamente ha aumentado la incidencia de pacientes que cada vez caen más en problemas de obesidad y cada vez hacen más diabetes. Cada vez hacen más problemas de colesterol y cada vez hacen más cuadros de hipertensión. Esto todo debido, bueno, a que la mala alimentación que tenemos o la falta de alimentación que tenemos, eso conlleva a que la gente tiene que entender que dejar de comer no es bueno. Dejar de comer conlleva a que haya un metabolismo más lento, al que el metabolismo no tenga su frecuencia de trabajo y por lo tanto el metabolismo se enlentece y se empieza a retener líquido y grasa, líquido y grasa. Por eso es que cuando yo recibo pacientes que me dicen, yo no como, doctora, yo hago una sola comida al día y no entiendo por qué estoy gorda. Digo, estás gorda porque no comes. Lo ideal es hacer sus 3 comidas básicas y 2 o 3 pequeñas meriendas. O sea, cada 3 horas hay que meterle algo al organismo, claro, para que el metabolismo se mantenga activo. Nosotros funcionamos como los motores. Si tú a los motores no le das gasolina, el carro no anda. Se apaga. Y nosotros somos igualitos. Se va apagando y por eso la paciente va produciendo cada vez más aumento de peso sin causa aparente, según ellas, ¿no? Pero claro, ya cuando llegan al médico, el médico le explica cuál es el problema. ¿Cómo debe ser el control luego de este diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico? ¿Cómo debe ser ese tratamiento en su área como endocrino? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, fíjate, dependiendo de los casos, así sea que tenga la paciente un hipotiroidismo o que tenga un problema sencillamente de hiperandrogenismo, una vez diagnosticado que uno le pone el tratamiento, el paciente debe tener un control cada 3 meses para ir viendo cómo van esas hormonas y cómo va la vida también sexual de la paciente, porque acuérdate que al no tener una buena secreción de estrógenos y progesterona, son pacientes que también tienen claro, la libido baja, entonces también eso conlleva un problema de pareja. Ahora, si es una paciente que me llega con una obesidad y yo descubro que tiene una diabetes y está descontrolada, bueno, los controles al principio tienen que ser más estrictos, tal vez semanalmente para tratar de llevar esos niveles de glicemia a sus rangos normales y ya después entonces sí los controles son cada 3 meses. ¿Okay? Vamos a la pausa. En la próxima parte vamos a conversar también con un ginecólogo que nos va a también ayudar a entender sobre este tema de ovarios poliquísticos, de cómo lo diagnostica un ginecólogo y cuál es el tratamiento ginecológico. La pausa, ya regresamos con más. La dificultad para quedar embarazada es común en las mujeres con ovario poliquístico. La ausencia de ovulación es la responsable de la infertilidad. Muchas de las pacientes con este síndrome necesitan tratamiento para poder quedar embarazadas. Continuamos con más acá en Soluciones. En esta parte se incorpora a nuestra conversación la doctora ginecobstetra Adriana Rodríguez. Bienvenida, doctora, la estábamos esperando. Queríamos conocer pues las formas de diagnóstico en la parte de ginecología en cuanto al síndrome de ovarios poliquísticos. Sí, bueno, el diagnóstico del ovario poliquístico se da dos de tres criterios. Uno es la diferenciación en los ovarios a nivel ecográfico, que tienen, como se llama, poliquístico, muchos quistecitos pequeñitos, menores a 2 centímetros. Se habla de más de 25 en la ecografía y que haya alguna manifestación de antiandrogenismo y anovulación, que es lo que... ¿Cuáles son esas manifestaciones? Las manifestaciones de androgenismo o hiperandrogenismo son el acné o el hirsutismo, claro, que creo que ya conversaron. Ya lo conversamos con la doctora. ¿Cuál es el tratamiento más recomendable? Depende de lo que se quiera. Pues si es una paciente que está buscando tener hijos, como hablaron ahorita, el tratamiento va indicado a promover la ovulación. O evitar la anovulación. Y si más bien es una paciente que se quiere cuidar, que no quiere tener hijos, que lo que le molesta son las manifestaciones físicas, entonces uno la trata más que todo con anticonceptivos. Hay anticonceptivos más propensos a ayudarte en esa parte
como digo, estética. Estética. Y hay otros anticonceptivos que más bien te ayudan a regular la menstruación, que esa es otra de los motivos de consulta de estas pacientes, que tienen periodos que pasan sin regla, y hay otros periodos hay otras pacientes que te dicen que le viene una regla muy irregular. Entonces eso, dependiendo de los síntomas de la paciente, el tratamiento cambia. Si se trata de una adolescente, por ejemplo, Ajá. ¿qué tratamiento es recomendable para una adolescente en el área ginecológica y también en el área de endocrino? Exacto, sí, evitar los factores de riesgo de la obesidad, aumentar el nivel de higiene a nivel facial, porque sabemos que el síndrome te aumenta la grasa, y no solamente la grasa corporal en cuanto al peso, sino la grasa facial o la grasa en piel, y eso hay que ayudarlo a prevenirlo, pues con la parte de higiene. Y la parte hormonal con anticoncepción, generalmente en estas pacientes de adolescentes con una baja dosis. Y en su área, doctora, si es una adolescente, Bueno, ¿cómo se trata? quería decir que también hay tipos y tipos de anticonceptivos, ¿no? Estamos claro. de acuerdo, porque generalmente cuando es una muchachita debemos ponerle anticonceptivos con una carga Muy baja. estrogénica, para que eso a la larga tampoco le traiga muchos problemas. Y como bien está diciendo la doctora, en mi caso, bueno, tratar de controlarle esa obesidad, y como habíamos hablado anteriormente, de que eso a la larga no le acarree problemas de tipo metabólico ni cardiovasculares, como el hiperinsulinismo, la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto, porque eso puede producirle con el tiempo incluso problemas a nivel cardíacos, ¿no? Nos hablaba de un eco donde se pueden ver los ovarios, donde se revisa, donde pues hay ese conteo de la cantidad de quistes que hay, que tienen un límite de por lo menos unos 25. ¿Guarda relación si una mujer tiene quistes también en otra parte del cuerpo, en los senos, por ejemplo? ¿Guardaría relación una cosa con otra? No está directamente relacionado, no. Porque los quistes en los ovarios precisamente son óvulos que intentaron formarse y no se terminan de formar, y queda como el puntico negro que se ve en el eco. No se madura. No se terminan de madurar. Exacto. Vamos a revisar ahora parte de los comentarios de nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pregunta Lorelsi Castillo, dice: tengo todos los síntomas de ovario poliquístico, pero en un embarazo el doctor me dijo que no tenía en eco muestra de ovario poliquístico. ¿Por qué? Bueno, yo te dije que eran tres criterios, o sea, hiperandrogenismo, anovulación y la diferenciación ecográfica. Puede ser que tenga el hiperandrogenismo y la anovulación y no tenga la diferencia ecográfica, o al revés, que tenga diferencia ecográfica y no tenga alguna de las otras dos. ¿Qué debería hacer esta paciente? Dependiendo de los síntomas. Si quedó embarazada, probablemente no tiene una anovulación franca, y si qué otros síntomas presenta, no nos los dice. Claro, pero es si que no tiene... especifica qué tipo de síntomas, que dice que tiene todos los síntomas. Entonces, ¿qué debemos pensar? Que tiene trastornos menstruales, acné, hirsutismo, hipertensión, diabetes. Es un libro de un Einstein. Tiene que ir a un dermatólogo, a un ginecólogo y lo otro que es importante, y si no, corrígeme tú, es que también depende de en qué momento el ciclo menstrual le hicieron el eco, justo. Exacto. Porque el eco ovárico depende de la fase del ciclo menstrual en que lo hagas. Puedes o no puedes ver estos folículos que se maduran y quedan atrapados porque no termina de madurar, o pueden no verse. Entonces, ¿en qué momento es recomendable ir a hacerse un eco? El mejor momento es los primeros días del periodo, los primeros 5 días. Exacto. O sea, hay pacientes que dicen, no, yo no me voy a hacer un eco porque estoy sangrando. Más bien ese es el mejor momento, porque es cuando las hormonas están en el nivel basal, y es donde vamos a poder ver mejor el ovario. La fase folicular. El tema de los chequeos ginecológicos anuales y los chequeos también con el endocrino, ¿en qué momento es recomendable? Por ejemplo, con endocrino, una mujer que está en edad reproductiva, ¿cómo debería ser su control?
Bueno, yo te dije anteriormente, cuando yo veo un problema de este tipo, yo las veo cada 3 meses, porque si tienes que llevarle un control tanto de cómo va con la parte de las menstruaciones, o cómo va con su problema de hirsutismo, o cómo va con su problema que habíamos hablado anteriormente, la resistencia a la insulina, de la diabetes, la obesidad, los controles, yo personalmente los hago cada 3 meses para tener un poquito al principio la paciente tal vez bajo presión, Exacto. porque son pacientes que a lo Con un mejor rigor. al principio vienen, se pierden, después vienen después de 3 años, y así tú no puedes controlar un problema de este tipo, porque tiene que ser muy preciso, pues. En el caso ginecológico, pues normalmente tenemos esa premisa de anual hay que hacerse todos estos chequeos. ¿Cuál es su recomendación? Sí, a nivel de, si tienes sintomatología de trastornos menstruales, y ese es el motivo de consulta, pues uno manda un primer acercamiento de tratamiento y como dice la doctora, a los 3 meses que uno ve si realmente hubo respuesta a tratamiento o no hubo. Exacto. Un control antes de los 3 meses no nos va a dar una buena manera de cómo reaccionaste tú al tratamiento, porque tienes muy poquito tiempo. ¿Una intervención quirúrgica no es recomendable? Claro. ¿Sí? Hay una intervención que se llama drilling, que lo que hace es disminuir la cantidad de folículos. Eso se hacía mucho en fertilidad, para evitar la cantidad de folículos funcionantes en el momento, y lo bajabas la cantidad hormonal. Pero eso se ha dejado de hacer porque estás lesionando el ovario. Y entonces, si estás buscando fertilidad, tratan de tratarlo, valga la redundancia, con hormonas y no quirúrgicamente, para dejar el ovario lo más limpio posible. Nos pregunta, por ejemplo, Usemer Táchira, dice, mi sobrina de 25 años es delgada, tiene depresión por ovario poliquístico, ¿qué médico debe tratarla? Buena pregunta. Es multifuncional, Claro. multidisciplinario. Generalmente es como te dije, yo pienso que lo ideal es tratarla en conjunto entre un ginecólogo y un endocrinólogo, porque tiene su parte ginecológica que tratar y su parte endocrina también. Incluso el psicólogo también nos ayuda mucho en esa parte. Y con respecto a lo que tú decías antes de operar o no operar, Ajá. es como dijo la doctora, depende si la paciente quiere quedar embarazada o no quiere quedar embarazada. Depende si la paciente responde bien a tratamiento o no responde bien a tratamiento, porque hay muchos ovarios que cuando aumentan mucho de tamaño, ¿verdad? Y ya tú has hecho todos los intentos para que esa paciente quede embarazada y no queda embarazada, lo mejor es quitar ese ovario, porque ya ese ovario Claro. está muy enfermo. Nos pregunta también el Vimar Llamarte. Dice, tengo 21 años y tengo tratamiento de anticonceptivo desde hace 2 años. ¿Cómo sabré que al dejarlo no se reproducirán de nuevo? Supongo que es una paciente con ovarios poliquísticos. Eso, el ovario es totalmente cíclico. Él responde a estimulación hormonal hipoficiaria arriba y tiroidea. Si estás con anticonceptivos, eso está limitado, está en reposo en ese momento. Al tú dejar los anticonceptivos, todo ese sistema vuelve a funcionar otra vez, y es probable que vuelva a aparecer el síndrome si persiste la causa inicial. Ella misma nos pregunta, el Vimar Llamarte, quiero saber si existe la posibilidad de quedar infértil o de ser infértil aún siguiendo el tratamiento con anticonceptivos. Siempre va a haber una dificultad, muy probablemente, con esta paciente por la predisposición que tiene a producir o hacer anovulación, a no ovular, ¿cómo se llama?, continuamente. Okay. Pero si ella está en control, apenas deja el anticonceptivo, va a estar en su control y va a poder haber un seguimiento para evitar de que haya esa anovulación. Aparte que yo pienso que eso depende también de la causa que le haya producido el ovario poliquístico, porque Claro. si ella se está tratando solamente los ciclos anovulatorios, como dijo la doctora, esa es la respuesta. Pero si ella tiene otras patologías de base, como estábamos hablando anteriormente, tiene un hiperinsulinismo y no se lo está tratando, o tiene un hipotiroidismo, no se lo está tratando, o tiene una
Síndrome de ovario poliquístico, recuerda la etiqueta numeral soluciones ovarios, esa es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. Vamos a continuar leyendo algunos comentarios, algunas preguntas que nos hacen nuestros seguidores. Dice Isabel Torres, ovario poliquístico, ¿puede producir inflamación de glándulas debajo de las axilas? No, No No guarda tiene ninguna no relación. tiene relación. Nos pregunta también por acá Mari, la cuenta es @adrecoco_r. ¿Qué hago si el ginecólogo recomienda pastillas anticonceptivas? ¿No hay otra cosa? ¿Existe otro tratamiento además de las pastillas anticonceptivas? Sí, hay antiandrógenos solos, que no son anticonceptivos, simplemente van a tratar la parte de hiperandrogenismo, acné, hirsutismo y esas cosas. Hay también tratamiento para evitar el hiperinsulinismo Es o que las depende, o las exacto, otras depende del origen de la consecuencias. patología. Dependiendo del origen de la patología va a depender también el tratamiento. O sea, no todas las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico tienen que tomar anticonceptivos. Lo que pasa es que la mayoría toman anticonceptivos porque la mayoría, ¿verdad, doctora?, tienen trastornos de tipo menstruales. Ese es el motivo, el Luis principal motivo de Lira consulta. nos pregunta, ¿por qué una paciente con síndrome de ovario poliquístico 3 días después de su último periodo puede quedar embarazada y no presentar síntomas de embarazo? Es un caso particular. Sí, a los 3 días de estar embarazada tú no presentas síntomas de ningún tipo. Sí, Dice, ¿verdad? Es 3 días raro. después del Es último raro. periodo Es raro. puede quedar embarazada y no presentar síntomas de embarazo. Sí, puedes quedar, incluso sin ovarios poliquísticos también, puedes Claro. estar embarazada 1 o 2 meses y no saber Claro. que estás embarazada. Porque esa es la mejor fase para quedar embarazada. O sea, la primera fase de la menstruación, que es la fase folicular cuando aumenta la secreción Claro. de todas las hormonas. Nos pregunta Luis Lira, después de perder peso, ¿la paciente con ovario poliquístico puede ser más fértil? Sí. Porque, ¿qué pasa? Lo que estábamos hablando anteriormente. La obesidad conlleva hiperinsulinismo. El hiperinsulinismo conlleva a diabetes y todos los trastornos metabólicos. Al paciente perder peso, todas esas sintomatologías y todos esos valores altos pueden regresar. Baja el colesterol, baja la tensión arterial, baja el hiperinsulinismo y, por supuesto, puede hasta desaparecer el Claro. síndrome ovario poliquístico. Además, Sí, perdón, doctora. además en la grasa corporal se acumulan estrógenos. Al tú bajar la grasa corporal disminuyes la cantidad de estrógenos y eso disminuye también el efecto ovario. Nos pregunta Joliad, dice, buen día, mi hija tiene 16 años, tiene vello en el pecho y barbilla. ¿Esto puede ser ovario poliquístico? ¿Qué hacer? Gracias. Sí, eso se llama hirsutismo, lo que estábamos hablando anteriormente, la aparición del vello en la cara, en las zonas anormales, en el intermamario, en la areola, en el abdomen, en la espalda, es un signo de que la paciente pueda tener ovario poliquístico y, por supuesto, bueno, tiene que ir a un endocrino para que le haga un diagnóstico diferencial y le ponga tratamiento. Nos comenta Andrea GF, dice, tengo ovarios poliquísticos, por tratamiento logré embarazarme y ahora lo único que padezco es de sobrepeso. En este caso, ¿qué recomiendan, doctora? En esos casos lo más probable es lo que estábamos diciendo, es una paciente que a lo mejor tiene hiperinsulinismo debido a esos trastornos menstruales y tiene que ponerse en control. Nos pregunta Luis Lira, mis hijas, dos hijas, una de 15 y otra de 25, sufren de ovario poliquístico. Este síndrome es hereditario, ya lo respondíamos, pero vamos a responderle también a Luis. Sí, sí, puede ser hereditario, aunque no hay una causa directa, no es causa-efecto, pero puede ser una de las probabilidades que sea. Nos pregunta Kerlis, buenos días, ¿hay que operarse con ovarios poliquísticos? No necesariamente, ya lo dijimos anteriormente. Hay que estudiar la paciente, hay que ver qué es lo que tiene la paciente, hay que ver si la paciente quiere quedar embarazada o no. Y dependiendo de eso. Y claro, y dependiendo de eso se decide si se tiene que operar o menos. Por acá nos preguntaban también, no consigo el tweet, pero hablaban de la alimentación, el tipo de dieta que es recomendable para una persona con ovarios poliquísticos. Aquí está, Kerlis nos dice, tengo ovarios poliquísticos, ¿qué dieta seguir? Bueno, lo que estábamos diciendo antes, una buena alimentación, o sea, 3 comidas básicas, 2 o 3 pequeñas meriendas y claro, descartando de que la paciente no tenga una diabetes, un hiperinsulinismo o colesterol alto, ya en esos casos habría que hacerle una dieta baja en azúcar, baja en carbohidratos, baja en harina y todo lo demás.
Nos pregunta también Erika Bischoff, dice, en los casos en que la paciente tiene ovarios poliquísticos e hiperplasia suprarrenal de aparición tardía, ¿qué deben hacer? ¿Qué le pueden recomendar a una persona con esta patología? Sí, son dos patologías endocrinas que están juntas. Hay que estudiarlas, pues. Exacto. Hay que hacerle todos sus perfiles hormonales previos, ¿verdad? Hay que hacerle un buen eco endovaginal para hacer un buen diagnóstico diferencial y en base a eso después mandarle el tratamiento hormonal más adecuado. Lo más factible en esa paciente es que teniendo ese tipo de problema suprarrenal haya que ponerle un antiandrógeno, ¿no? Sí, porque pero es que cada paciente es un mundo así. Claro. Hay que estudiarlo dependiendo de de los síntomas que tenga, de los resultados de los exámenes de laboratorio y ayudándose también con los ecos pélvicos que son muy importantes, pues. Doctora Adriana, si tenemos una mamá que pues tuvo ovarios poliquísticos, una tía que tuvo ovarios poliquísticos o tiene ovario poliquístico, ¿cómo podemos nosotros pues prevenir? ¿Hay una forma de hacerlo si tenemos esa carga hereditaria? Llevando una alimentación sana primero para evitar que haya un sobrepeso y sea un factor de riesgo para empezar el hiperinsulinismo o los trastornos hormonales que conllevan al ovario poliquístico, y haciendo su chequeo temprano para tratar de colocar algún tipo de tratamiento y evitar esa anovulación o que ovule mensualmente. ¿El estilo de vida influye en el tema de los ovarios poliquísticos, en el tratamiento del ovario poliquístico? Por supuesto, el estilo de vida influye en toda la aparición de todas las enfermedades. Acuérdate que el estrés es una de las causas que produce aparición de cualquier tipo de patología hoy en día, y no solo hoy en día, ya desde hace 4 o 5 años, y exacerba la aparición de este tipo de trastornos. No es lo mismo tratar a una paciente que esté estresada por sus problemas de tipo de menstruaciones que por otra paciente que a lo mejor ni le paran, Claro. ¿entiendes? Porque uno consigue de todo en la vida de Dios y en la vida de los médicos. Entonces eso tiene mucho que ver. De hecho, mientras más una mujer quiere quedar embarazada, menos queda embarazada. O sea, tiene que relajarse, tiene que, ¿sabes? No estar muy aprensiva porque eso tiene mucho que ver. Sus recomendaciones, doctora Adriana. Bueno, hacer un chequeo a tiempo, apenas aparezcan los síntomas. Si uno debería tener una menstruación mensual. Si esta menstruación no viene mensualmente, hay que ver por qué y estudiarlo. Y no le tenga miedo a los médicos, nosotros comemos comida, no gente. Exacto, lo mismo Doctora. digo. O sea, la paciente tiene que tener un estilo de vida muy equilibrado, una buena alimentación, hacer ejercicio, que eso es muy importante también. Y exacto, y en lo que vean alguna de estas alteraciones, consultar al médico, porque es mejor prevenir que lamentar. Es así, es mejor Sí, prevenir señor. que lamentar, y tiene que haber soluciones porque acá también le damos soluciones a todas esas Exactamente. patologías, a todas esas enfermedades. Eso es lo que buscamos, no problemas, soluciones a esos problemas. Muchísimas gracias, la doctora Miquelina Renzulli, endocrinólogo, y también Adriana Rodríguez, doctora gineco-obstetra. Gracias por habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones y habernos ayudado a entender sobre este tema del síndrome de ovario poliquístico. A ustedes también, nuestros seguidores, nuestros queridos televidentes, muchísimas gracias por su compañía, por su participación, siempre por su apoyo a través de las redes sociales. Recuerden, si usted es usuario de Telegram, puede buscar ahora Globovisión como Globovisión-oficial. También estamos en las redes sociales Soluciones, estamos como @solucionesgb, y pues Globovisión como @globovisión en Twitter y en Instagram. Si usted se perdió alguno de nuestros programas acá Soluciones, no tiene excusa, visite la página web www.globovision.com en la sección de programas. Allí va a encontrar Soluciones y los va a tener todos. Mañana con otro tema interesante.